Bueno, pues ya tenemos aquí sentado al doctor Eduardo Martín Sanz. Él es coordinador del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirón Salud de Toledo. Bienvenido, que bien lo he dicho, a la carrerilla. Perfecto, a la primera además. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, gracias. Gracias por venir a pasar consulta. Gracias a vosotros. Nos hace mucha falta que vengas y nuestros espectadores ya saben que el teléfono está abierto y también el WhatsApp para que ustedes puedan consultarnos. Vamos a hablar de los problemas principales que afectan a nuestros oídos y que son motivo de consulta del otorrino. A ti, Eduardo, te preocupa mucho la sordera. A ver, la sordera preocupa mucho al otorrino porque es nuestro campo de actuación, pero debería preocupar más a la sociedad. Que no es el caso, que en este caso hay división, ¿verdad? Vosotros sí que estáis muy preocupados y encima de esos síntomas, pero sin embargo la población en general dejamos de lado un poco nuestros oídos. Claro, es que pasa inadvertida. Exacto. Es decir, hay mucha incapacidad que es evidente a primera vista y la sordera, sobre todo la leve, moderada, pasa inadvertida, con lo cual da la sensación que no existe. Uno se va quedando sordo poco a poco. Hay muchos tipos, Habitualmente, claro, hay muchos tipos de sordera. hay muchos tipos. El más habitual, que es el que todos, si Dios quiere, acabamos teniendo, porque es por la edad, ese sí que es lentamente progresivo, pero hay muchos. Hay gente que tiene una sordera brusca, hay gente que tiene una sordera rápidamente progresiva, hay gente que la sordera se separa, se estaciona y luego progresa. ¿Y cómo se puede pasar de oír a no oír? Yo conozco un caso concretamente de una amiga que de la noche a la mañana dejó de oír. ¿Esto puede ocurrir? Sí, sí, eso es uno de los casos más dramáticos que se llama episodio de hipoacusia súbita o sordera brusca, en el que el paciente, bien sea por un cuadro inflamatorio o bien sea por un cuadro vascular, puede dejar de oír totalmente, lo cual es dramático, claro, el paciente lo percibe como una sensación de aislamiento. Claro, es que tú pasas de estar escuchando, nosotros no somos conscientes muchas veces de que vivimos rodeados de sonidos, es verdad, y yo creo que el experimento mejor que podemos hacer es cuando nos quedamos en silencio. A mí el silencio me agobia, como estoy siempre hablando, o sea, necesito, hay gente que a lo mejor sí que necesita esa sensación, pero no oír nada. Yo tengo una madre que tiene, tú conoces a mi madre, es sorda, por constipados no curados, que también es importante prestar atención a los episodios auditivos, esas infecciones de oído, esas otitis recurrentes, pueden derivar en una sordera. Sí, sí, hay muchísimos factores de riesgo, desde el exceso de higiene hasta las otitis, hasta el exceso de ruido, el entorno laboral, el entorno, pues la gente que le gusta ir a conciertos, cuidado con la música, hasta gente que trabaja con cazadores, que no se pone protección habitual, hay muchísimos factores de riesgo. ¿Tú recomiendas llevar protección en los oídos? Por ejemplo, nosotros que tenemos un oficio que aparentemente pues pensamos que no estamos rodeados de ruidos, pero sí que nos afectan muchos ruidos distintos y a distintos volúmenes. ¿Deberíamos de considerar, o incluso las empresas deberían de considerar, proteger nuestros oídos? Sí, a ver. ¿Están desprotegidos muchas veces? A ver, gracias a Dios una empresa que tenga un entorno regulado tiene ya un departamento específico para esa situación. Es decir, se evalúa, es decir, por ejemplo, que yo esté rodeado de gente hablando no me expone a un ruido importante. Que esté trabajando con maquinaria pesada, sí. Que tenga, por ejemplo, vosotros que estáis siempre con los cascos, eso no te expone a un riesgo excesivo porque el casco está a una intensidad moderada, pero que quien esté escuchando esos mismos cascos con una intensidad muy alta, pues claro que sí, y eso teóricamente está regulado por un comité y una empresa que establece las medidas oportunas. Totalmente, de hecho, muchas veces a mí me parece maravilloso cuando llevamos a los niños pequeños a un concierto, porque desde pequeñitos hay que familiarizarlos con la música, que es maravillosa, y es importante proteger sus oíditos, ¿verdad? Que muchos padres van con sus cascos para que estén en ese entorno musical disfrutando, pero protegidos, sí, con protección. O que el músico en cuestión no ponga una intensidad excesiva para un niño pequeño, claro. Eduardo, la limpieza, insistimos, que está muy bien ser limpios, pero que el exceso de limpieza, tú lo estabas indicando, también puede provocar una sordera. Los bastoncillos, yo sé que a ti no te gustan nada. Bueno, a mí no, a los otorrinos. Hay una broma que siempre que el bastón para caminar. O sea, el bastón, qué bueno. Claro, porque la cera, el cerumen, es como la lágrima o como el sudor. ¿Tiene esa protección? Claro, es una secreción fisiológica que tiene una misión, es muy importante, y el estar con la neurosis obsesiva de limpiarlo todo, pues es como si nos da por limpiarnos las córneas. Imagínate... Es como si estuviéramos todo el rato secándonos las córneas de los ojos. Claro, Qué buen ejemplo. Pues imagínate que todos queremos, porque nos da la sensación que la lágrima
más suciedad. El cerumen puede ser más o menos bonito, pero tiene una función. Evidentemente va bien quitarlo porque estéticamente no nos gusta, pero introducir objetos... ¿Y cómo deberíamos de hacer una limpieza correcta de nuestro Pues oído? simplemente eliminar lo que veamos externamente. Pero, como una gasita, quizás. sí, o con un bastoncito, pero con mucho cuidado, no introducirlo demasiado. O sea, los que tienen el tope, por ejemplo, que serían los adecuados, pero o sea, sería lo que es la parte más externa, claro, porque eso del oído. Suele acabar mal. Ahora, este tiempo es de constipados y mucha gente dice, yo es que tengo tendencia a que me afecte a los oídos. Supongo que, no sé si es que será que tengamos tendencia o que simplemente, pues por las circunstancias que sean, ese catarro se ha agarrado más al oído. A ver, eso es muy habitual en los niños, la población pediátrica, porque los niños tienen la comunicación entre oído y nariz, es muy estrechita. Claro, y tienen diferente, ¿verdad?, entonces, el conducto. El moco entra fácilmente al oído y sale difícilmente. Entonces son niños que a la mínima que cogen un catarro, pues les acumula. Y en algunos adultos esa comunicación se queda pequeña, de alguna manera que anatómicamente, sin que eso sea una enfermedad, se queda pequeña. Por eso son pacientes que en un puerto montaña sufren enseguida. Eso es, que a la mínima que tienen... En el avión, un catarro, lo llamamos disbarismos, ¿no? Hay gente que incluso en pequeñas poblaciones como esto, que es una zona muy llana, subir un poquito ya enseguida notan, y eso es porque esa comunicación es un poquito más estrecha. Claro, y esos pacientes, por ejemplo, cuando tienen que volar o cuando tienen que hacer algún tipo de actividad de estas características, ¿deberían tener alguna recomendación? Pues a ver, deben primero saber que ellos sí que son sensibles a esos cambios de presión, aunque las cabinas de los aviones están presurizadas, es cierto que un cambio muy brusco, si están acatarrados, si tienen moco, pues que intenten evitarlo, que digamos que se pongan en contacto con un facultativo antes. Que intenten evitar el viaje. Sí, si uno está con, por ejemplo, un paciente con otitis de repetición y está con moco en el oído, una otitis, un vuelo le puede suponer pues una otitis importante, un barotrauma. O sea, que no lo tenemos en cuenta esas cosas y son importantes. O sea, que antes, que sí, que el pasaporte en orden, tengo el billete sacado y voy en un buen asiento y a lo mejor vamos con un constipado de miedo y nos puede... hacer que el viaje sea un desastre, o sea que es importante. Que sufran alguna complicación. Gracias a Dios son poco habituales, es decir, no es habitual, lo digo para no alarmar a la población. Para no alarmar, pero efectivamente si un paciente pendiente. va con una otitis en ese momento que está con fiebre, necesita antibiótico, el vuelo, de hecho, sería bueno o posponerlo o tomar alguna medicación o ponerse en contacto con un especialista para que le trate adecuadamente. Ahora te voy a preguntar sobre los sprays nasales, pero antes nos acaba de llegar un WhatsApp de una espectadora, vamos a leerlo. Nos dice Joaquina, dice, el médico me ha recomendado unos audífonos, pero oigo pitidos y me dan dolor de cabeza. ¿Qué hago? El difícil mundo de los audífonos. Habrá gente que quiera que les digas, ¿qué hago? Mi padre no se lo quiere poner, porque cuesta, ¿eh? A ver, me hace gracia porque digamos que lo que el paciente percibe es que es un altavoz y que hace ruidos y de hecho cuando mucha gente lo dice, pues es verdad, el audífono es un amplificador muy bien diseñado, muy bien adaptado, pero hay que adaptarse a él, hay que acostumbrarse a él. Lo que percibe el especialista es algo distinto. Lo que nosotros percibimos es que indicamos un audífono, el paciente como tiene cierto reparo, porque hay ese estigma social, ¿no? Es como enemigo, no amigo. El estigma me hace mayor, y que te vean con el aparato puesto, no quiero, también. Doctor, yo me espero a que pase un poco el tiempo y cuando se espera tanto, pues son señores de 75 años, 80, que ya oyen muy poco y cuesta mucho adaptarlos. Y es ese público el que acaba diciendo es que me molesta. Y no les falta razón, es que molesta. Lo ideal es adaptarse cuando, digamos, hay una indicación ya establecida por un especialista y que el paciente poco a poco vaya acostumbrándose a esa amplificación, que además lo que hace es que el paciente oiga y entienda. Totalmente, y además que cada vez los audífonos están más perfeccionados y hay una gran variedad de audífonos en el mercado que te permiten oír muy bien, prácticamente sin tener casi células vivas en tu oído. Claro, y sobre todo tener el oído estimulado, exactamente, lo cual es fundamental. Y percibir sonidos que no has escuchado en la vida, porque hay muchas personas que han dejado de escuchar sonidos debido a una sordera. Mi madre me decía, pues yo no sabía ya ni cómo cantaban los pájaros. Claro. Se les llega a olvidar ese sonido. Es que el rango de audición es muy variado. O sea, por ejemplo, nosotros estamos hablando en un rango pues, de frecuencia conversacional. Yo, por ejemplo, puedo ser oyente en tu frecuencia y no oyente en la de mis hijos. Exacto. Entonces, pasa mucho, por ejemplo, con las voces de los niños, ¿verdad? Claro. Que son agudas y a las personas que están sordas les cuesta mucho entender su voz. Porque es un tono agudo, quizá las voces más graves sí que las entienden mejor,
pero las voces de los niños les cuesta Claro, muchísimo. esa es Se les aturulla en el oído. Esa es la típica... Por eso a los abuelos no les cuesta comunicarse. Claro, el ancianito que le acusan de oyes lo que quieres. Exacto, pobrecito. Es porque oyen muy bien algunas frecuencias, especialmente la de hombres, o si le hablas a una frecuencia de 1000, 2000 hercios, y oyen muy mal las frecuencias agudas, la televisión, radio, teléfono. Son gente que a lo mejor tú le oyes y tú le hablas despacito y te entiende a voz baja, y en cambio la tele la tiene a 50 o 60 decibelios. Pues hay ahora unos dispositivos maravillosos que se pueden conectar a la televisión y que también se pueden conectar con el audífono, que permiten que esa persona esté escuchando al volumen adecuado que él necesita pues su programa favorito, estando contigo, y sin molestar a sus familiares. Es un buen regalo para estas Navidades. Por lo menos que el paciente tenga salud auditiva. Porque es que al final esto es un enfrentamiento familiar. Sube el volumen, no subas el volumen. Yo cuando era pequeña recuerdo que en mi casa todo el mundo sabía lo que estábamos viendo, porque pasaba la gente por la calle. O sea, mi madre ha pasado de eso hasta finalmente tener sus 2 audífonos puestos y bueno, pues gracias a eso, ahora pone la tele tan baja que no la oímos y ella prefiere ya leerlos, subtitularse cualquier cosa, pero era increíble. Y nos ha llegado a afectar a nosotros, que también es una cuestión de salud familiar. Y no solo eso, mira, una cosa que pasa muy desapercibida es el aislamiento. La gente que no oye no queda con nadie porque no se entera. A nadie le gusta quedar como no quieren quedar con la gente. Entonces, y eso es un aislamiento. Hay mucha gente, mucho ancianito, mucha gente que ya es frágil, con deterioro cognitivo demostrado porque no oye bien, porque no está estimulado, no socializa. De hecho, fíjate, es el único... El deterioro cognitivo viene a partir de esa sordera que no ha sido tratada. Uno de los factores que además está descrito ya como por la Organización Mundial de la Salud como un factor prevenible. O sea, un paciente que tiene un riesgo de demencia, de deterioro cognitivo por el aislamiento que da la sordera, si logramos recuperar esa sordera, el paciente revierte el riesgo de deterioro. Ese mensaje es muy importante. Muy importante. Muy importante, porque muchas veces incluso estamos pensando que nuestro familiar tiene un problema de demencia y lo que tiene es una sordera, que está o por ahí. Lo menos la sordera fomenta, acelera, es un factor más en el deterioro cognitivo a la que se llega por la demencia. O sea que es importante, como factor único no tiene por qué, pero desde luego un factor adyuvante, un factor asociado que puede acelerarlo, sí, y eso es muy importante. O sea, hay que estar pendientes de ese tipo de situaciones, y cuando veamos... a nuestra familiar que no quiere relacionarse, lo que tú estás diciendo, Eduardo, pues no quiero que vaya con mis amigos, a lo mejor iba al hogar del jubilado y ahora deja de ir porque ya se siente que no se está enterando de las cosas. Hay que estar ahí, hay que estar muy pendientes. Es un mensaje que también queremos contar hoy. Esos sprays nasales, que ahora estamos todo el día con los, no quiero decir marcas, pero te puedo decir, tú sabes más que yo. Bueno, es esa Guardemar de todas las marcas posibles, que luego te dejan el oído como que parece que te han entrado ahí. ¿Eso es bueno? A ver, hay sprays nasales, hay muchos. Están los sprays que simplemente tienen la función de lavar la nariz, que son agua de mar, con ácido hialurónico, sueros hipertónicos, tónicos, que esos pueden ir bien en algunos catarros convencionales o incluso después de cirugías que hacemos los otorrinos. Hay sprays nasales que tienen corticoides nasales o muchos derivados que son muy importantes para la rinitis alérgica, la gente que tiene poliposis, sinusitis, que esos tienen una indicación clara que pueden usarlos desde semanas hasta prácticamente todo el año en algunos casos. Y hay otros sprays que se llaman vasoconstrictores, que son estos sprays que cuando uno se los pone inmediatamente respira mejor. Exacto, esos son los peligrosos. Ese vasoconstrictor tiene una función muy buena porque es de muy rápida acción, pero usarlo durante largo tiempo es perjudicial. Y cuando digo largo tiempo es más de 3 a 5 días. Jolín. Más de 5 días cuando el paciente nota que se lo pone, respira mejor. ¿Y qué pueden provocar? Pues puede provocar primero que empeore la respiración a muy largo plazo, porque tienen dependencia. Yo la primera inhalación me dura 12 horas, cuando llevo una semana ya me dura 8, cuando llevo meses me dura 3 y llega un momento en que ya la nariz está totalmente obstruida. Pero es que además se absorbe por vía sanguínea, puede dar efectos sobre la tensión arterial, sobre el ritmo cardíaco, o sea que son sprays... Qué cuidado con esos sprays. A largo plazo o sea que todo lo que va rápido al final tiene consecuencias. Pues en general sí. Mejor mejorar poco a poco. Bueno, doctor, tengo que darte la enhorabuena porque ha sido el primero en hacer una intervención quirúrgica destinada a poner ese implante coclear, ¿verdad? Aquí en el Hospital Quirón de Toledo. Y bueno... antes teníamos mucho miedo a ese tipo de implantes, pero se está demostrando que muchas personas que no oían han vuelto a sentir los sonidos de la vida. El implante coclear es una maravilla tecnológica. De hecho, a mí me gusta presumir como especialista que somos la única especialidad que ha devuelto un órgano de los sentidos. Totalmente. Por ahora, el implante coclear es como todo, tiene indicaciones. No se puede poner a todo el mundo,
pero desde luego poder decirle a un paciente que está sordo profundo, que no oye absolutamente nada, que va a poder comunicarse, hablar, socializar, ir al cine, a una cafetería, que un niño sordo pueda tener un desarrollo normal. Y desde chiquitito se les puede hacer ese implante, ¿verdad? Sí, hay centros... Me contaban a mí un caso, una vecina que tengo que trabaja en un centro auditivo, de un bebé que el pobrecito pues nació sordo. Además, por desgracia, y eso lo sabes tú mejor, ha habido muchísimos casos de sordera, incluso, no quiero decir que tengan relación con el COVID, pero ha habido ahí como una relación rara y han nacido muchos bebés con problemas de sordera. Y me contaba que cuando le hicieron el implante coclear, claro, él se oía y se sonreía. Entonces dice que esa madre, cuando un bebé chiquitito de meses, cuando veía a su bebé sonreír, porque el niño se estaba escuchando sus sonidos, que no los sentía, que estaba como serio, el pobre bebé. Y al sentir sus sonidos empezaba a sonreír. Claro, es que, por ejemplo, eso, los niños que nacen con sordera, que se llama sordera prelingual, porque es antes del desarrollo del lenguaje, o les implantas rápidamente o llegará un momento en que aunque los implantes no logres los mismos resultados. Por eso hay centros hospitalarios en nuestro país, en España, que los ponen con meses, incluso bilateralmente, secuencialmente, y desde luego son niños que en pocos meses empiezan a desarrollar poco a poco el lenguaje. Y lo mismo pasa con un adulto, la sordera postlingual, ¿no? Porque así en adultos siempre cuesta un poquito más hasta que se adaptan, pero terminan adaptando. A ver, el sordo postlingual, el que tiene una sordera después del lenguaje, él ya tiene el oído estimulado. Entonces, digamos que la adaptación, el lenguaje lo tiene ya adquirido. Lo que pasa que es cierto que precisa de una rehabilitación muy importante. Muy importante. Muy importante, pero vamos, los resultados son maravillosos. A cualquier otólogo le encanta ver a sus pacientes implantados y ver cómo hablan por teléfono por el oído que antes estaba sordo. Totalmente. Pues precisamente sobre implantes nos acaba de llegar un WhatsApp. Vamos a leerlo, a ver qué nos pregunta Sara. Dice que su suegro tiene 65 años, que no oye bien y que le han hablado de un implante, pero ¿quién puede ser candidato a llevarlo? Pues mira, hoy en día el implante coclear está indicado en un paciente que no tenga audición en ninguno de los dos oídos de una manera severa. ¿Por qué? Porque quien tenga audición o tenga una pérdida auditiva moderada, el audífono es mejor solución para él. Por eso no es bueno estigmatizar a los audífonos. Es más, incluso aunque yo fuese un paciente candidato a audífonos y que yo sé que voy a perder audición con los años, si tengo el oído estimulado gracias a las prótesis auditivas, gracias a los audífonos, tendré mejor resultado con el implante coclear. Con lo cual es importante... Porque su oído está estimulado constantemente, claro, es una no está ahí... intermedia que además predice un buen desarrollo con el implante, con lo cual... ¿Y no hay edad para el implante coclear? A ver, antes había edad. Yo cuando era jovencito y era un residente o estaba estudiando, se hablaba de máximo de 65 o 70 años, pero ahora estamos implantando a gente de 70, 75 años, 80 años, porque la esperanza de vida ha aumentado tanto. Exacto. Y además con tanta calidad de vida que ves a gente con 80 maravillosos años que están sanos y porque no les vas a dar una buena audición. Qué bien. Mira, pues hace poco yo conocí a una persona que resulta que estaba sorda. Y cuando la vi, pues de momento yo pensaba que ella tenía algo, un audífono, pero no llevaba absolutamente nada, era sorda de nacimiento. Y entonces ella entendía muy bien, hacía una lectura maravillosa de la boca y tampoco tenía lenguaje de signos, ella solamente hacía lectura de la boca. Y me contó que le habían puesto un implante coclear, pero que no pudo soportarlo. Claro, eso... Con 40 años. Dice que, claro, llegó un momento que ella no escuchaba nada absolutamente y dice, imagínate, ella me lo contaba, de hecho su voz era la voz de una persona que no ha conocido nunca, no ha tenido nunca oído, entonces hablaba pues como sordomuda, sin ser muda. Y me decía, es que claro, cuando yo escuché, por ejemplo, que se movía el móvil, no entendía, o una hoja, dice, me volvía loca los sonidos, un boli arrastrándose, y a mí me llamó la atención y dije, y se lo quitó. Claro, eso es raro, es como todo, cualquier prueba médica, cualquier tratamiento médico tiene un porcentaje de éxito, que es, por muy alto que sea, aunque sea un 97 o 98%, habrá un 1 a 3% de la gente que no. Todo depende de cuándo tuvo la sordera. ¿Nació sorda? Si un paciente nace sordo, tiene hasta los 4 a 6 años para poder un implante coclear. ¿Por qué? Porque luego la parte del cerebro del oído... Se lo puso con 40, me dijo. Pues se atrofia y mucha gente, eso yo lo viví cuando los comienzos del implante coclear, que se implantaban a gente más mayor, que claro, el cerebro interpreta ese sonido como algo que no sabe, pero que se ha atrofiado. La plasticidad cerebral tiene un límite. Entonces, la gente que se implanta muy tardíamente, si la sordera es previa al lenguaje,
cuesta mucho lo más. aguanta, no lo aguanta bien. Y tampoco quiero que se quede nadie sin saber que se puede vivir sin vértigos. Es decir, que hay mucha gente que está en su casa condenada a estar con el vértigo. Por supuesto, el vértigo... Tú eres además un profesional del vértigo que... Claro, más que nada porque... Maravilloso. Eduardo dice, la gente dice, fui y me lo quitó el vértigo con sus maniobras. Sí, no, Es gracias, verdad. bueno, Eduardo, y gracias a Dios cualquier otorrino que, es decir, los que nos dedicamos al mundo del oído estamos habituados a la sordera y al vértigo porque van unidos. El vértigo, el mayor porcentaje de vértigos es de oído y el mayor porcentaje de vértigos de oído o se cura o se trata. Entonces es importante que la gente sepa que no tiene por qué vivir con vértigo constantemente. Que hay muchas causas además de los vértigos. Muchísimas. Que siempre pensamos que el vértigo depende de una sola causa y hay muchos factores que influyen. De hecho, hay muchas causas y la causa en la que todo el mundo está pensando, esa no es una causa. Totalmente. O sea, el vértigo famoso... El que piensa que es cervicales, luego no tiene nada que ver con cervicales. El cuello hoy por hoy no es capaz por sí mismo de generar ningún vértigo. No pongo en duda que el mareo, la inestabilidad o una contractura estén asociados, pero un vértigo en el que la gente note cómo todo le gire, eso es un vértigo habitualmente periférico, 80%, o neurológico, el resto de porcentaje. Bueno, pues ese campo lo dejamos abierto, el del vértigo, que es muy amplio. Es y te enorme. invito a que te vengas otro día a hablar en exclusiva de vértigos, porque hay muchas preguntas que se nos han quedado en el aire. Doctor Eduardo Martín Sanz, siempre es un placer tenerte en el programa. Yo les contaba que está en el hospital coordinando Quirón Salud, también está en el Hospital Universitario de Getafe, es el jefe de sección de otorrinolaringología. Así que una eminencia que hemos tenido en el programa y que siempre nos encanta disfrutar de tus consejos. Gracias, Pues de verdad, gracias, Eduardo. Julia, gracias a vosotros. Un placer enorme tenerte.